Bien, vamos a practicar sobre la base de datos, ¿sí? Fíjense que él, para empezar a tirar sentencias SQL sobre la base de datos, se paró en la pestaña SQL, ¿sí? Se paró ahí, ahí te empiezo a rayar todo. La pestaña SQL, ¿sí? Es importante. Y ahí se abre el editor para que yo pueda escribir todas las sentencias SQL que necesite, ya sean de manipulación de datos, ¿sí? Como insert, update, delete, ¿sí? O de definición de datos como, por ejemplo, create, en fin. Bueno, nuestra primera tarea, ¿sí? Le vamos a pedir a Lautaro que agregue un alumno a la tabla alumno, ¿sí? Que agregue un alumno a la tabla alumno. ¿Cuál es la sintaxis, ¿sí? Para que él pueda agregar un alumno a esa tabla. ¿Qué debería hacer él? ¿Qué sentencia es la que tiene que usar? Insert. Insert, ¿sí? Insert. Y si usa insert o insert, ¿cuál sería la sintaxis del insert? ¿Mm? ¿Cuál es la sintaxis del insert? Va el insert into la tabla en donde se quiere insertar y después los valores que se quieren insertar. Va. Exactamente. Fíjense, ¿sí? Que el orden en el que él pone, fíjense, insert into la tabla, pone los campos a los que le va a dar datos y falta un campo ahí. ¿Cuál es el campo que falta? Porque Me la tabla parece alumno que tiene ID, me el parece, no ID. me encanta. Pero ¿por qué no pone el ID? Porque se genera solo. Porque se genera solos, es autoincremental, ¿estamos de acuerdo? Por eso él está forzado acá, ¿sí? A explicar, entre paréntesis, a qué campo les va a dar, ¿sí? Si él también le insertara datos a la ID de alumno, por ejemplo, si pudiéramos insertarle datos a la ID de alumno, no haría falta poner esto, pero lo ponemos porque le vamos a decir, mira, te vamos a pasar datos a esto menos a la ID, solamente a estos campos, ¿sí? Bien, entonces ahora en Values van en ese orden. Espera un nombre primero, que es un string, ¿sí? Bueno, el nombre que quieras, Juan, ponele, por ejemplo. Así no pensamos tanto. El apellido, Pérez. Bien. La fecha de nacimiento, eso, entre comillas simples, y el formato te lo va a pedir en año, mes y día, ¿no? Supongamos que este señor nació en 1998. Lo cambié, profe. ¿Cómo, hijo? Lo cambié. A ver, Ah, voy a copiar esto y ahí. Estru- sí. ah, Exacto. fecha de nacimiento. Lo pasé a día, mes, año. Día, mes, año. Bueno, Lo borro para mostrar cómo lo toma por defecto. por defecto, por favor. Por favor. Ahí estamos. Vamos a suponer que nació en el 20 de abril del 98. Con guiones, eco, 1998, abril 20, perfecto. Luego espera un estado, que es un booleano, ¿no? Y le vamos a poner que está activo, true. Legajo, creo, profe, le Ah, falta. perdón, legajo. Bueno, es legajo 1, eco, o el que vos quieras. El número de legajo es un número cualquiera, no necesariamente tiene que ser secuencial, si quiere. Bien, ahora para correr esa sentencia, ¿sí? Continuar. Antes de que avance, fíjese, ustedes pueden, después cuando vean el video, tengan en cuenta esto, anótense en el cuaderno, ¿sí? La sintaxis del insert, ¿sí? Eso es importante que lo tengan anotado en un glosario ahí en el cuaderno. Insert into, la tabla, los campos a los que le va a dar valores, values, y, entre paréntesis, la tupla que va a agregar, ¿sí? Bien, perfecto, Lautaro. Continuar. Entonces es conveniente siempre tenerlo a mano. Ahí agregó una fila, genial, perfecto. Si vamos a la tabla alumnos, en este caso vamos a examinar, perdón, acá alumnos,
Está bien, Lautaro. Se hace un select de todas las columnas de alumnos. Fíjense, él tiene 2 alumnos cargados, ¿sí? Tiene 2 cargados. Uno con ID 1 y otro con ID 8, ¿sí? Y ahí tiene los datos. Cuando pones las columnas entre paréntesis, ¿viste? Cuando haces el insert, no necesariamente entre paréntesis tenés que poner este orden. ¿Se entiende? El orden en el que pongas entre paréntesis cuando haces el insert puede ser cualquiera. Podés poner primero el legajo, después el estado. Eso es indiferente, ¿sí? También se pueden ignorar los valores si los vas a poner todos en orden secuencial, ¿no? Pero si fueran todos los campos, si vos pones todos los campos, podés ignorar poner entre paréntesis, claro. Si vos vas directamente, alumnos, value, ¿sí? Ahí estás obligado también a ponerle el ID, ¿sí? Estás obligado a ponerle el ID. Claro, como no va a poner nada en el ID, él manda un nulo en el ID. Pero creo que el ID... Ahí no sé si te tomará, si te dejará que pongas lo mismo nulo, ya que el campo es autoincremental, pero bueno. Y ahí sí tiene que ser en el mismo orden. Fíjate, el año te quedó 1203, pues lo estoy mirando mal. Es viejo el alumno. Ah, ¿Lo toma eso? Me parece que no, ¿no? habría que fijarse. Pero no nos arriesguemos a probarlo. Legajo. Ajá. Ahí está, mira, te dejó insertar poniendo nada en el ID. Está bien, poniendo null en el ID. Como los pusiste a todos, le diste valores a todos los campos y en este orden, no pusiste entre paréntesis al lado de la tabla el número. Perfecto. Bueno, no haga nada. Vamos ahora, seguimos en SQL y vamos a borrar esa fila. A ver si quisiéramos borrar, viste, el alumno que te agregó tiene ID 8, ID 9, ¿no? Si quisiéramos borrar, ¿qué sentencia tendría que usar? Si él quisiera borrar, si quisiera eliminar ese alumno que agregó con ID 9, que se agregó con ID 9. ¿Qué sentencia tendría que usar? No te adelante, Lautaro. A ver, tírenlo por el chat. Esperen que, a ver si yo puedo abrir el chat. Un delete. Exactamente. ¿Sí? ¿Y cuál sería la sentencia? Delete, ¿qué más? ¿Qué tiene que aclarar ahora? From, ¿de qué tabla? From table. La tabla en este caso es alumno. Where. Si, Y la condición. si él corta ahí, la manda, la sentencia va a borrar todos los alumnos. Eco. Pero él dice, no, yo quiero solamente eliminar el que tiene... Borra a todos los alumnos, pero no borra la tabla, ¿no? No borra la tabla, borra el contenido. Si ok, pusiera gracias. el from alumno. Bien, entonces ahí elimina la fila del alumno con ID 9. Lo elimina físicamente. Fíjense que si ahora va a la tabla alumnos, ahí en examinar, no está más el alumno con ID 9, ¿sí? Pero nosotros, a los borrados, en lugar de hacerlos así físicos, con delete, en el caso de alumno, lo vamos a hacer lógico, es decir, supongamos que queremos borrar a Juan Pérez, queremos dar de baja a Juan Pérez. Lo que vamos a hacer es esto, en lugar de dar un delete, vamos a actualizar el estado de verdadero a falso, ¿sí? O sea, ¿qué operación haría en SQL? Un update, ¿puede ser? Un update, exactamente. ¿Y cuál sería la sintaxis del update? Update, nombre de tabla. Ajá, update, nombre de tabla. Si no, yo puedo ir usando los asistentes acá abajo, ¿ven? Update y me va guiando, me da la sintaxis, ¿sí? Ah, estaba ahí abajo, ahí estaba para la trampita. ¿Está? Entonces, Ah, update, mira qué piola. ¿está? Entonces va, update, el nombre de la tabla, set, el campo que vas a actualizar, ¿sí? Y los campos, si son muchos, separados por comas, ¿sí? En este caso, ¿qué campo vamos a autorizar?
Ah, o sea que se puede utilizar solamente de a un campo. Puedo actualizar de un ¿No campo, puede o ser si todo? son varios que quiero actualizar al mismo tiempo, pongo después del set los campos, los nuevos valores que toma cada campo separados por comas, ¿ves? Como te los muestra ahí arriba. ¿Sí? Ah, bien. Acá en este caso queremos modificar solamente el estado, ¿sí? A falso, pero del alumno, claro. Claro. ¿Cómo identifico a un alumno? Lo puedo identificar por el ID o por qué más podría haber sido. ¿Qué otra cosa también ustedes tenían en la tabla alumnos que les permitía el legajo? Exactamente. Legajo. O el legajo, ¿sí? Bien, en este caso él dice, bueno, yo lo voy a actualizar por el legajo. Entonces, se va a fijar en la tabla alumno, la fila que tenga a un alumno con ID 8 y a ese le cambia el estado a falso, ¿sí? Si solamente querés ejecutar esta línea, fíjate si te deja seleccionando esto solamente y le decís continuar, a ver si ejecuta esa línea solamente. No, te ejecuta todo. Te intentó ejecutar eso. Bien, entonces me dijo que hubo una fila afectada. ¿Ah? Si él quisiera ver si lo hizo bien, tiene dos opciones. O hacer un select de la tabla alumnos a ver si cambió. Select asterisco from alumno. Where uno es como si pusiera uno como si fuera un true. Entonces esto es como que todo, como si no lo pusiera. Sigue manteniendo los dos alumnos, solo que Juan Pérez es el alumno que está inactivo, ¿sí? Que lógicamente está dado de baja. Físicamente está, pero para mí, conceptualmente no existe, no sería un alumno del colegio porque su estado está en cero, no está en falso. Bien. Vamos a probar con materias. A ver, ¿tenés algunas materias cargadas? Bueno, carguemos dos materias de las que ustedes tienen. Ajá, como el ID de la materia es nulo, perdón, es autoincremental, le manda nulo, ¿sí? El nombre de la materia y el año en el que se dictará, ¿no? Y creo que también tiene un estado la materia. Ajá, perfecto. Bien. Podría yo después a esas tuplas ponerlas entre llaves y me debería dejar ingresar más de una para no tener que repetir el insert, pero si no, así está bien. ¿Qué? ¿No le gustó? Creo que le falta el punto y coma. Insert into, a ver, poner un punto y comas a la primera línea. Ahí está. Bien. El punto y comas en ese caso indica el final de la línea, ¿no? Perfecto. Bueno, bien. Tengo matemáticas. Bueno, ponete ahora, agregate un laboratorio, eh, una materia de segundo año. Agregate una materia de segundo año. Administración de base de datos es de segundo año. Si pones las palabras claves en minúscula, también te las debería tomar. Insert, into, value, si las pones en minúscula, también deberían funcionar.
Y es de segundo año. Perfecto. Bien. Bueno, ahora vamos a inscribir, a ver entre los alumnos, ¿qué alumnos tenés? Porque no me acuerdo. A ver de los alumnos, ¿qué alumnos tenés? Creo que tenía dos, Laucha Saucedo y Juan Pérez. Eso, espera, a ver. Bueno, ahí para que vean también los chicos. Vas a inscribir, Juan Pérez no existe, ¿no? Para nosotros, porque estaría dado de baja. Vas a inscribir a Laucha Saucedo en laboratorio 1. A ver, ¿cómo lo inscribirías en laboratorio 1? O sea, para poder inscribir, usando el SQL, a ver, espera un ratito, Lautaro. Para poder inscribir a Laucha Saucedo en laboratorio 1, ¿qué sentencia tendría que usar él? ¿Mm? Insert to Un insert, exactamente. ¿Hacer un insert en qué tabla? Un en la insert materia. en materia, Sí, materia. En cursada. en cursada. En cursada, ¿Sí? claro. Eco. Claro, como no va a poner, el ID es autoincremental de cursada también, pone null. ¿Qué espera primero? El ID del alumno. A ver, viste que no nos acordamos. Vamos a ver la estructura. En cursada espera, podrían ayudar ustedes también. El ID del alumno espera primero y después el ID de la materia. En cursada espera. El primero es autoincremental, por eso pone null ahí, para evitarse poner los nombres de los campos. El ID del alumno, creo que Saucedo es 8. ¿Te acuerdas que el ID, si viste que es un perno esto cada vez que volvés, si no copias? Ah, 1, perdón. Dice entrar en duda. Bien. Y la materia laboratorio 1, estamos en la misma, ahora yo no me acuerdo cuál es. Creo que es la 2, exactamente. Y la nota, bueno, todavía no tiene nota. Tiene un 0 todavía porque no hay nota. O null, ponele, no hay nota. Creo que lo pusimos que no acepte nulos, pero bueno, vamos a ver qué pasa si tratamos de insertar eso. Miren, como la nota, ¿sí? La nota no puede ser nula porque ustedes le pusieron que no acepte nulos, entonces, bueno, un 0. Pero si no le pone nada, creo que toma igual el 0. ¿Cómo? Que me parece que si no pone nada, toma igual el 0. Eso sí lo pongo por defecto, pero tendría que haber aclarado el entre paréntesis a qué campo les va a dar datos. Si yo no pongo nada, Claro, nulo. claro. Si no pongo nada, no es como un objeto, que si no pongo nada es un dato es un 0, un valor por defecto 0. No, es nulo si no pongo nada. Bien, entonces ahí tenemos registrado, perfecto, a Laucha Saucedo en laboratorio 1. Bueno, agregate un alumno más. Todavía no tiene nota. Bien. O sea, que se dan cuenta que hay dos formas cuando hago el insert, ¿no? De ponerle nulo al campo del ID o, si no, al lado del nombre de la tabla, poner entre paréntesis a qué campo les voy a dar valores, ¿no? Apellido, nombre era. O no, no, era nombre, apellido. Ustedes, chicos, también tienen, guíenlo, tienen el mismo esquema de base de datos, pueden guiarlo para que él no tenga que ir. ¿Qué campos tiene alumno? ¿En qué orden los tiene?
chicos, Creo que es clase. ID, nombre, apellido. Segundo que hay dentro. A ver, fecha. ¿ustedes tienen abierto SAM también o es Lautaro el único que abrió SAM y está haciendo esto? Yo lo tengo abierto, No, sí. pero no sé si en Tiene estructura que es ser. el orden. Yo estoy en un nivel de concentración. Bueno, ahí está insertando en alumno un nuevo alumno. Bien, ahí Nahuel pasó a ID de alumno, nombre, apellido, fecha de nacimiento, legajo y estado. Perfecto. Tenemos un alumno más. Pero, profe, Este ¿puede ejecutar esa consulta desde la tabla cursada? ¿No hay problema? no hay problema porque él está en modo SQL y está aclarando, está en esta pestaña, no es que esté parado en la tabla cursada, ¿eh? Él está en la pestaña SQL, está en esta pestaña, para ejecutar cualquier consulta sobre cualquier tabla de la base de datos. ¿Sí? Profe, una preguntita. En el ID Sí. alumno hay que poner nulo. Claro, acá, a ver, mira, Lautaro, hacelo de la otra forma también. Agrega acá abajo otro insert, deja ese, copialo y pegalo, ¿cómo lo harías de la otra forma si no querés poner nulo? ¿Ven? No pongas ID de alumno. Eso, pon eso. Vos le decís, ¿a qué campo les vas a poner datos? ¿Sí? Si no querés enviar, si no querés hacer un insert y evaluate, pasarle la ID de alumno nulo, vos decís, bueno, te voy a pasar los datos entonces para apellido, para nombre, fecha de nacimiento, legajo y estado, y recién viene el evaluate para darle valores a esos campos. ¿Se entiende? Lo pueden hacer o de una manera, o de la forma A, o de la forma B. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Sí? Si lo hago de la forma B, ¿tengo que seguir respetando el orden o ahí yo puedo elegir Si el orden que quiera? orden en el que lo aclaraste acá. ¿Sí? Ah, ok, o sea que si quisiera podría haber puesto estado primero, por ejemplo. Podrías haber puesto estado primero y al final, exactamente. ¿Sí? Perfecto. En cambio, si lo haces de la forma A, lo haces en el orden en el que los tenés en la base, en la tabla. Ok. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a agregar a aquel primer alumno. Genial. Bien. Bueno, ahora ese alumno, ¿sí? Que tiene, mira, ese alumno que tiene, vamos a ver qué ID le generó. A 10, perdón. Bueno, a ese alumno, que es Fabricio Molina, inscribilo también en laboratorio 2. Bien. Ahí va la nota. Tenés razón. Ponele 0 también, porque no tiene nota. Todavía no tenemos la nota. Vos lo estás dando de alta recién, lo estás inscribiendo. Y ni bien lo escribís en la materia, no tendría una nota. Porque todavía no rindió nada. Perfecto. Bueno, ahora atentos a esta pregunta. ¿Sí? Atentos a esta pregunta. La vamos a poner acá. Ténganme paciencia, acá ya les va a aparecer escrita. Redoble de tambores. Sí. Acá, a ver si les aparece. Voy a poner ahí para que no moleste. Ahí. Necesito listar apellido y nombre de los alumnos que están inscriptos en laboratorio 1.
Necesito el apellido y nombre de los alumnos que están inscriptos en laboratorio 1. ¿Qué sentencia voy a necesitar para poder obtener este listado? Select. Select. Bien. Perfecto. Ahora, el apellido y el nombre de los alumnos está en qué tabla? Alumnos. Alumnos, ¿sí? ¿Y en dónde están inscriptos? Lo tengo en dónde. Cursada. En cursada, ¿está? Entonces quiere decir que para poder satisfacer esto, yo Tengo que necesito hacer un reunir... join. Claro. Necesito reunir, justamente, necesito hacer un join, las dos tablas, la de alumnos con la de cursada. Y los voy a reunir a través de qué campos. ¿Qué campos tienen en común estas dos tablas? ¿A través de qué El campos? ID de alumno. El ID de alumno, ¿sí? Entonces, bien. Él dice, mira, en el... Ay, lo borró. Eso. Él dice en el select. Dice, mira, en el select va a poner los campos que quiere proyectar. Él quiere mostrar apellido y nombre. Perfecto. El problema es que acá en el from son dos fuentes. Una es alumno y la otra es cursada. Pero las tiene que reunir. Tengo dos formas de hacerlo. Yo le voy a mostrar la forma, una manera nada más, y después en base de datos van a trabajar de otras formas, ¿no? Les van a mostrar las demás formas. Si no, no nos complicamos. ¿Les parece? Entonces, Sí, sí. yo quiero reunir estas dos tablas. Para reunirlas, sería la tabla alumno, espacio, join, la otra tabla que voy a reunir, que en este caso es cursada, espacio, on, paréntesis, y el campo por el que los voy a reunir, que en este caso, ID de alumno. Como ustedes al campo ID de alumno, perdón, ID de alumnos, es el campo clave, ID de alumno, en la tabla alumno se llama ID alumno. Y en la tabla cursada también le pusieron el mismo nombre. ¿Sí? ¿Se entiende? Si acá le hubiesen puesto en alumno, al campo, ID de alumno, y acá le hubiesen puesto clave de alumno, acá tendrían que haber aclarado en el on que el ID de alumno sea igual al campo clave de alumno. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, bueno, ahí les reuní. ¿Qué me mostraría si yo ejecuto esto? No lo ejecute todavía, pero ¿qué me mostraría si lo ejecutara? ¿Qué me devolvería? ¿Todos? ¿Apellido ¿Todos y nombre los alumnos? de todos los alumnos? Sí, de todos, porque no Los que estás estén filtrando en todavía. cursada. ¿Pero de todos los alumnos? Todos los que están en cursada. O Todos los sea, que están inscritos en alguna materia. el Juan Pérez Exactamente. ese creo que era. No, ese no aparecería. Claro, aparecerían en realidad apellido y nombre de todos los alumnos que están inscritos en alguna materia. ¿Sí? O sea, que participan en alguna relación en cursada. Bueno, pero yo no quiero todos. Yo quiero los que estén inscritos en laboratorio 1. Quiero asegurarme de eso. Entonces, ¿qué agrego ahora? ¿Qué otra cláusula viene Where. después? Claro. Recuerden que es select, from, y después viene el where, ¿sí? Para filtrar las filas. ¿Y acá qué le quiero decir? En donde suceda qué cosa. ID materia igual a 2. El ID de materia, ¿sí? Fíjense que no me hace falta aclarar que el ID de materia está en la tabla cursada, porque no hay problema con los campos, ¿sí? No hay ambigüedad. El campo ID de materia no existe en alumno y en cursada. Existe solamente en cursada, ¿sí? A ver ahí qué pasaría si ejecutamos. Tendrían que aparecer dos alumnos, ¿no? ¿Quién no le gustó? A ver, probá con el puntico más. Yo quiero decirle que los voy a reunir de esta manera, en donde el ID de alumno de materia sea igual al ID de alumno de cursada, ¿no? Perdón, el ID de alumno en alumno sea igual al ID de alumno de cursada. Entonces, ¿cómo cualifico eso? Ahí entre paréntesis pone
¿Cómo le digo que es el ID de alumno de la tabla alumno? Bueno, pones alumno, punto, ID de alumno, sea igual, ahí va la condición por la que lo vas a reunir, sea igual a un igual solo. O dos iguales, ahora me estoy entrando. Igual a eso, de cursada y de alumno. ¿Sí? Sí o sí Claro, tengo que poner la creo que condición eso. entonces. Por más que tengan el mismo nombre, tengo que cualificarlos y poner la condición de igualdad. Claro. A ver ahí, ejecuto. Sí, hay varios. Ahí está, y deberían aparecer. No veo. Sauce y Molina. Ahí está, Ahí Sauce está. y Molina. Profe, pero ¿por qué el where es para hacer la comparación, puede ser? No Sí, entiendo. La no, condición. lo voy a comentar. Porque La acá, condición. mira, acá yo necesito reunir la tabla alumnos con cursada. Para reunirla, está acá Claro. la cláusula. ¿Por qué la reúno? Ahora, pero yo no quiero todos los alumnos que están inscritos. ¿Sí? Yo, en este caso, Sí. la consigna era, más allá de que en la tabla cursada los únicos alumnos que teníamos inscritos eran laboratorio 1. ¿Sí? Pero bueno, pero más allá de eso, la consigna me pedía que sí o sí fuesen los de laboratorio 1. Entonces, esto hasta acá, ¿sí? Me devolvería 2 columnas. ¿Cuántas filas? Todas. Sí, ahora yo le voy a Alumnos comentar. que Bueno, están que se inscritos. encargue él de ir ¿Ah? hasta allá y Y preguntar. el Word filtra de esas filas los que están en Sí, laboratorio ahora 2. sí, ya que estamos de Se paso. podría hacer algo como Trámite del select bidón, apellido, donde le nombre, pedían un from alumno, formulario, join también quiero cursada, saber que se la baja where, y ID de la materia nada más. todo eso. A ver, ahí yo silencié porque había un micrófono abierto. Pero a ver, abrí el micrófono y volví a explicarme. No se puede hacer lo mismo, pero sacando el OM, sí o sí hay que poner en la condición donde Mira. el ID alumno sea igual al ID de cursada del alumno. A ver, si yo saco el join, mira, esta No es la join, otra sino forma, el esta es la otra OM. forma en la que puedo joinear. Si yo no uso el join, ¿sí? Tengo que hacer esto. Separo con comas las dos tablas. ¿Sí? Y a la cláusula de reunión, saco el on. Mira, Lautaro, un consejo. Siempre es aconsejable, para que se vea mejor, cuando termina una sentencia, baja con Enter. Por ejemplo, después del select, baja con Enter y le pones el from. Así es más fácil para leerlo. El segundo, hacelo en el segundo. Va. Ahí ese es todo el from. Acá en el where, ahí bajarías con Enter si quisieras. Pero si no, hacelo en el segundo solamente. Ahora baja acá en el where. Así lo vamos leyendo mejor. Bueno, vamos a darle bolilla, separar un poquito más esta segunda consulta, separarlo un poquito más. De acá para abajo. Desde el select segundo hasta para abajo. Así nos concentramos en ese. Bueno, ¿de qué otra manera podríamos haber reunido? De esta manera. Pongo en el from, separadas por comas, las tablas, ¿sí? Pero sacale esta condición de acá. Bien. ¿Qué pasa si yo hago eso hasta ahí? Lo que genera, cuando yo pongo en el from más de una tabla separada por comas, es un producto cartesiano. ¿Cómo un producto cartesiano? Sí. ¿Cuántas filas tiene la tabla alumno? ¿Cuántos alumnos había cargados? 3. 3 alumnos. ¿Cuántas filas tiene cursada? Creo que 3, no me acuerdo. Habían cargado laboratorio 1, laboratorio... laboratorio 1, matemática y base de datos. Y base de datos. También tienen 3 filas, ¿sí? Entonces, lo que haría esto sería un producto. Por cada fila de alumno, una combinación con cada una de las materias. O sea, tendrían para el primer alumno, con la primera materia. Para el segundo alumno, con la segunda materia. Perdón, para el primer alumno, con la segunda materia. Para el primer alumno, con la tercera materia. Y ahora, con el segundo. El segundo alumno, la primera materia, ¿sí? Obtendría... van a ser 9 filas. 9 filas. Pero algunas de ellas son espurias, son basura. Las válidas serían las que el alumno cursa esa materia, ¿no? Entonces,
Cuando hago esto, que es un producto cartesiano, lo primero que tengo que hacer, antes de olvidarme, en el where, es hacer la condición de reunión, lo que habíamos hecho en el on. ¿Sí? Para no olvidarnos, yo lo puedo poner después, pero para no olvidarnos, vamos a borrar esa condición de que la ID de materia sea 2. Lo primero que vamos a hacer es la condición de reunión. ¿Cuál era la reunión? ¿Cómo los reunía? ¿Cuáles eran las filas válidas? ¿Cuáles son las filas válidas? ¿Con el ID del alumno puede ser o no? Claro, donde el ID del alumno sea igual al ID del alumno ¿en dónde? El ID del alumno de la En tabla, la cursada. claro, de la tabla cursada, de la tabla alumno, el ID de alumno sea igual, bien. Entonces ahí los reuní. Y ahora agrego la otra condición, que es que sea del laboratorio 2. Eco, entonces un AND y la otra condición, ¿sí? Es bien, bien, Lautaro. La otra condición es que el ID de materia, ¿sí? Entonces, esto que tengo acá abajo es exactamente lo mismo que lo que tengo acá arriba, ¿sí? Esa era tu pregunta, Kevin, Sí, ¿puede ser sí. que estamos? Tenés dos formas, ¿sí? O usás el join, o si usás el join, la cláusula de reunión la pones dentro del on, y si no, si haces un producto cartesiano, en el where tenés que poner la condición, ¿sí? Yo les aconsejo siempre que si usan un producto cartesiano, lo primero que hagan en el where sea la condición de reunión, y después la otra condición de filtrado de filas, ¿sí? Para no olvidarse. Ok, perfecto. Bien. Entonces las dos deberían devolver lo mismo. Las dos deberían devolver lo mismo. Perfecto. Bueno, pero ahora quiero un grado más de dificultad. ¿Sí? Quiero un grado más de dificultad. Yo necesito además, por ejemplo, que aparezca al lado del nombre del alumno, el nombre y el apellido, aparezca el nombre de la materia. ¿Sí? ¿Se entiende? Necesito que también se repita en cada uno, apellido, nombre, la materia. Apellido y nombre, ¿sí? El nombre que tiene la materia. Bien. Iba a ¿Y qué necesitar sucede? seleccionarla de la tabla materia, sí o sí. Ah, entonces en el from, ¿sí? El nombre de la materia no lo tenés en cursada, tampoco lo tenés en alumno, lo tenés en una tabla materia. Entonces vas a tener que agregar ahí otra condición para unir materia, ¿sí? A hacer un join con materia, digamos. De lo que tenés con materia. ¿Y cuál es la tabla que relaciona materia? ¿Con qué tabla está relacionada materia también? Con cursada. Entonces agregás acá la cláusula AND, ahí o abajo, como vos quieras. ¿Sí? Entonces, en esta primera condición reuniste alumno concursada. Ahora en esta condición vas a reunir materia concursada. Bien, perfecto. Fíjate ahora y Tiene que acá poner el decirle que te select muestre arriba también. el nombre de la materia. Haz una cosa, borra aquella consulta de arriba para que puedas probar esto acá abajo. Bien. Bueno, y acá tenés un problemita. Te dice en el select, seguramente, en el select, en el where, ahí está, ID de materia. Que ID de materia lo tenés tanto en materia como en cursada. Perfecto. Entonces, fíjate que te aparece el nombre, el apellido de la persona, el nombre de la persona y la materia. El nombre de la materia, ¿ven? Bien. Fíjate que no son todos los alumnos, sino son solamente los alumnos que están inscriptos. ¿Sí? Pero inscriptos en el laboratorio 1. Perfecto. Bien. Bueno, ahora lo que quiero hacer es
a todos los alumnos de laboratorio 1, ponerles un 8. Pasate toda esa consulta por el chat. Así queda guardada por si después hay que volver a pedirla, te la copiamos de nuevo. Yo quiero actualizar. No hagas nada todavía, Lauti. Acá le estoy pidiendo que actualice a 8 la nota ¿de quién? Claro, de todos los que estén en la materia con ID 2, porque él sabe que la materia con ID 2 es laboratorio. ¿Sí? Entonces, a todos los alumnos que están inscritos en la materia con ID 2, le va a actualizar la nota a 8. ¿Sí? No me hizo falta hacer ninguna subconsulta en ese caso. Porque yo ya sé cuál es el ID. Bien, a ver ahí. Esa podría ser una forma. Si nos fijamos en cursada, hacemos un select de cursada, todos los alumnos del laboratorio 1, que es la materia que tiene ID 2, tienen ahora un 8. ¿Sí? Tienen ahora un 8. Perfecto. Bien. Ahora queremos un listado de todos los apellidos, de todos los alumnos. Queremos mostrar todos los datos de los alumnos, pero cuyo apellido comiencen con la letra S. Queremos listar todos los datos de los alumnos, pero cuyo apellido comience con la letra S, de oso. ¿Hay alguno que tenga apellido con la letra F? ¿Saucedo? ¿No es Saucedo? Fíjense lo que él usa. Saucedo está. Fíjense que es lo que le está usando la cláusula like. Genial. ¿Sí? Entonces él pide que cuando ustedes comparan un campo que tiene cadenas, siempre es aconsejable usar el like en lugar del igual, por ejemplo. ¿Sí? Si quisiera buscar una cadena que contenga tal cosa o que sea igual a algo, por más que sea igual a algo, en lugar de usar igual es conveniente el like. Bien. Ahora el tema es, ¿cómo le digo? Si él pusiera ahí like Saucedo, ¿sí? O Sauce, no sé cómo le había puesto él, claro. Claro, si él pone la S, claro, si él pone la S sola, hagamos así. Si él pone la S sola, él buscaría los alumnos que tengan en apellido. En apellido. Si él pone la S sola, él le estaría diciendo los que tienen un apellido S, que tengan un apellido S nada más. No, es los que comienzan con S. Entonces, fíjense que usa este carácter comodín. No sé si se puede ampliar un poquito más eso. Es un %, el signo % es un carácter. Toma, tuerto. Ahí está. Entonces, esto se interpreta con todos los alumnos, los datos de todos los alumnos, donde el apellido comience con la letra S. ¿Sí? Eso se interpretaría de esa manera. Y si quisiera los que terminan con la letra S, ¿cómo sería? El %. Es decir, el % significa que tenga cualquier cosa, pero al final una S, eso estoy diciendo. Exactamente. Pero bueno, vamos a dejarlo que eran los que empezaban con S. Es decir, se interpreta los que empiezan con S, ¿sí? Y tienen cualquier cosa. Puesto esto así, sería los que empiezan con S, tengan algo entre medio y al final una E, ¿sí? Bueno, en este caso queremos los que empiecen con S nada más. Que empiecen con S. Lautaro, que empiecen con S, como los tenías originalmente. Bien. A ver ahí, Lautaro. Ejecutemos. Debería listar los datos de todos los alumnos cuyos apellidos comiencen con S y el único que tiene es Saucedo. ¿Sí? El único que tiene es Saucedo. Perfecto.
A ver, mostrame todos los alumnos nuevamente. Por favor. Bien. 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 Listame todos los alumnos que nacieron después del 20 de mayo de 1997, ordenados por apellido. ¿Cómo sería? Queremos un listado de todos los, queremos un listado de todos los datos de todos los alumnos que nacieron después del 20 de mayo de 1997. ¿Sí? Y la fecha entre apóstrofe. Ah, 20 de mayo de 1997. Ordenados por apellido, dijimos. Bien. Ordenados por apellido. Ah, no vi lo que habías escrito, perdón. Order, claro. No me acuerdo. Order, by, ¿sí? Y el campo por el que lo vas a ordenar. Apellido. ¿Está? ¿Vieron ¿Qué que, tipo de orden hace, profe? bien, si yo no explico nada, no explicito nada, lo haría ascendente, de la A a la Z, ¿sí? Es lo mismo que si yo pusiera ahí al lado, después de apellido, como ascendente. Después de ahí de apellidos, espacio. Eso. Si yo pongo ask, es ascendente. Si pongo des, es descendente. ¿Sí? A ver. No pongo nada, debería ordenarlos de la A a la Z. Bueno, después del 97 tenés un solo alumno. Si tuviésemos más, deberían aparecer ordenados por la columna apellido. ¿Sí? Pero fíjense el orden en el que se usan las sentencias. Siempre el select, en el caso del select, ¿no? El select, luego el from, de qué tabla van a salir los datos, luego el where, la condición, y por último el order by, el tipo de ordenamiento si quisiera. ¿Sí? No tenemos ningún otro que haya nacido después del 97. Bueno, vamos a ver, pedirle después del 90. Ahí ya lo realizó, profe. Está ahí en la pantalla. Ah, bien, perdóname. Ah, están ordenados por apellido, está bien. M, P y S. No me había dado cuenta. Perfecto. Le cambió el año para que salieran todos y pudieran ver el ordenamiento. Bien. Genial. A ver, en este caso lo que queremos hacer es obtener la cantidad de alumnos inscriptos, ¿sí? Fíjense que agregamos en la tabla cursada un alumno más. Agregamos al alumno 1 acá, en la cursada con ID 3, al alumno 1 en matemáticas, ¿sí? Que es el que tiene un 0. Entonces yo les pregunto ahora, ¿cuántos alumnos hay inscriptos? ¿Cuántos alumnos hay inscritos? Y 2. 2, ¿sí? Vieron que recién a la ligera dijimos, y hay 2 alumnos inscritos porque hay 2 filas en la tabla cursada. Bueno, pero daba la casualidad que eran 2 alumnos distintos, ¿sí? ¿Sí? En cursada tengo 3 filas, pero ¿qué tengo? Al alumno 1, que está inscrito en 2 materias, o sea que en realidad tengo 2 alumnos inscritos, ¿sí? ¿Cuántos alumnos están inscritos en alguna materia? Y tengo 2, el alumno 10 y el alumno 1. El alumno 1 que está inscrito en matemáticas y en cosas, ¿no? Entonces, mira,
acá viene lo lindo. Vamos a ir a SQL y ahí vamos a usar el distinct que dice el compañero. Mira, hacer una cosa. Echo. Si yo pongo count, echo, y le digo que cuente el ID de alumno, entre paréntesis, decirle contar, entre paréntesis, pone el campo ID de alumno. Bien. Y ahora la tabla. From. Perfecto. A ver. Es muy probable que te pida, que te pida que el ID de alumno lo pongas entre paréntesis, que uses el count como una función. ¿Sí? Que le pasás qué columna querés contar y él te tiene que devolver. Que no le está gustando. Pegale más el count. A ver ahí. Ahí está. Y ahí me devolvió, fíjate, me devolvió 3. Porque yo le pedí que cuente, ¿sí? ¿Cuántas filas tienen datos en ID de alumno? Y hay 3 filas que tienen datos en ID de alumno. ¿Sí? Pero bueno, no son los inscriptos. Entonces yo quisiera que cuente, pero que no cuente los que están repetidos. ¿Está? Entonces, si no quiero que cuente los que están repetidos, ahí agrego la cláusula distinct. ¿Sí? Ahí mira, el compañero vuelve. A ver, si te lo permite de ese lado. Claro. Después del otro lado de ID de alumno. A ver si te lo toma del otro lado. Saca el distinct de ahí y pasarlo por ese. O bueno, ese. Acordate de usarlo como una función, ¿sí? Al count. Pegarle más el paréntesis de ID de alumno a count y separarle el distinct. A ver ahí. Que no le está gustando. Lo estamos poniendo en... Algo está mal, se ve distinct. A ver, decía ahí el compañero. Lo que tiene... Ahí es count. Que los ID de alumnos sean distintos. Ahí está. Y ahí lo pasó Rodrigo. Bien. Quedó igual, me parece. Ahí está. 2 filas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos alumnos tengo inscriptos? 2. De las 3 filas que tiene cursada, hay una que está repetida, ¿sí? O sea que son 2 alumnos los que tengo inscritos. Vamos hasta acá. Se van dando cuenta que cuando... Esto se llaman funciones de grupo, ¿sí? Funciones de agrupamiento. Funciones de agregación, perdón, son estas. Y que se pueden trabajar sobre un grupo. En este caso estamos trabajando sobre todo el grupo de alumnos, de inscriptos. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Ahora supongamos que lo que necesitamos es lo siguiente. Necesitamos la cantidad de alumnos que están inscritos en cada materia. Yo quiero saber por materia cuántos alumnos inscritos hay. ¿Cuántos alumnos hay inscritos? A ver si vamos a la tabla. Si yo les pregunto, ¿cuántos alumnos tienen inscritos por materia? ¿A dónde vamos? A ver, ¿dónde podremos ir? A cursar. Bien. ¿Sí? ¿Y cuántos alumnos tienen inscritos en laboratorio 1? 2. Y 2, ¿no? Que son los que tienen el ID 2. Y hay uno solo en matemáticas, ¿no? Entonces yo quisiera obtener como resultado algo como eso, ¿sí? Quisiera obtener que, por ejemplo, que tengo en el laboratorio 1, tengo un alumno. Y, perdón, en el laboratorio 1 tengo, en el laboratorio 1 que tiene ID 2, hay 2 alumnos. Y en matemáticas, que tiene ID 1, hay un solo alumno. ¿Sí? Quisiera obtener algo como esto. ¿Sí? Que el primero es el ID de la materia. Entonces, ¿cómo haría? Si yo quiero obtener cantidades, tengo que usar una función de agregación.
¿sí? Voy a tener que seguir usando ¿qué función? Si quiero cantidad. El count. El count, ¿sí? Bien. Bien. Y yo necesito, entonces, en el count, select count, puedes borrar todo lo demás, lo vamos a ir armando. ¿Cómo sería ahí? A ver. ¿Cómo lo pensarían? Bien. ¿Qué contarías? ¿Vos necesitas la cantidad de qué? De alumnos inscritos por materias, que te cuente las materias. Ujú. Que cuente los ID de materia. Bien. Mirá, hace una cosa. Sacale el nombre de la materia por ahora, para que no lo compliquemos con otra tabla. ¿Sí? Sacale el nombre de la materia. Ponele ID. Bien. Tenés que ponerle los nombres que van a tener las columnas. Para. Si yo lo hago de esta manera, nos va a mostrar esto. Nos daría como resultado esto, las cantidades. ¿Sí? 2, 1, ¿no? Porque le estoy pidiendo que cuente. Vamos ahora al from. ¿De dónde tienen que salir los datos? ¿De qué tabla? Bien. Perfecto. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto? ¿Qué me daría como resultado? 3, exactamente, porque me va a decir que en cursada hay 3 filas, que en cursada, perdón, hay 3 filas bien que tienen datos en ID materias, ¿sí? Eso me va a decir. Pero yo no quiero eso, yo quiero que me aparezcan esos resultados agrupados, si bien son 3 filas, yo quiero que me diga que hay 2 de esas filas de una materia y una de la otra materia. Es decir, que yo necesito que haga grupos de esas 3 filas, haga grupos por materia, que los agrupe por materia. Tome las filas que son de una materia y las cuente. Tome las filas que son de otra materia y las cuente. ¿Sí? Entonces, ¿qué cláusula usaría para que arme los grupos? De todas las filas que hay en la tabla, las agrupe. Porque si no, esto me daría un solo resultado, 3. ¿Sí? Pero yo quiero obtener esto, que hay 2 filas de una materia y hay una fila de la otra materia. ¿Qué cláusula es la que uso ahora para agrupar? Group. Eso. Group by, echo. Y le digo por qué voy a agrupar. Y voy a agrupar por qué, por materia. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Cuando lo primero que se va a hacer es esto. Abre la tabla materias, ¿sí? Y agrupa las filas, ¿sí? Agrupa las filas por ID de materia. Toma todas las filas que tienen el mismo ID de materia, las pone juntas. Toma todas las filas que tienen otro ID de materia igual, las pone juntas, ¿sí? Y luego me va contando de cada grupito la cantidad que hay. 3, por ejemplo, 3, 2. En el ejemplo nuestro, las va a agrupar por ID de materia. Tenemos dos filas con el mismo ID, materia, y una con otro ID diferente. Y luego las va a contar. Me tiene que decir que hay 2 filas en un grupo y hay una fila en el otro grupo. Bien. Entonces ahora, copíate eso y ejecútalo. ¿Ves? Me aparece que hay una fila, ¿sí? Hay una materia, ¿sí? Que tiene un inscripto y hay otra materia que tiene 2 inscriptos. Eso me está diciendo, las cantidades. Pero lo que no sé es qué cosa. ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué materia tiene esa cantidad de alumnos? ¿Qué materia tiene esa cantidad de alumnos? ¿Sí? Entonces, si yo quisiera que aparezca, por ejemplo, el nombre de la materia y la cantidad, por ejemplo, laboratorio 1, tanto, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? El nombre de la materia no lo tengo en cursada. ¿Dónde lo tengo? En materia. Entonces, pare la música, pare la música. No me olvido,
porque ese es un producto cartesiano. ¿Qué sigue ahora? No te olvides de El unir where especificando la igualdad de IDs. Exactamente, ¿sí? No me olvido de que si no va a ser un simple producto cartesiano. Bien, entonces, ¿dónde y por qué campo las unís? Ajá. Materia.id, materia. Bien. Mira, puede suceder, mira, allá que estamos en el baile, bailamos. Puede suceder que diga, pero me hincha que tenga que poner materia, cursada, ¿sí? ¿No le puedo poner un alias a esas tablas? Sí, podés ponerle un alias. Supongamos que decís, mira, yo quiero identificar a materia con la letra M y a cursada con la letra C. Entonces podés hacer eso, ¿sí? Poniendo materia, eso. Podés poner as y la letra, o el nombre, el alias, ¿sí? Supongamos que a materia con la M. A materia con la M. Al lado del as, este as pertenece a materia. Y a eco en cursada, eco. ¿Sí? Si no le pones la palabrita as y haces un espacio nada más, es lo mismo. Te lo debería tomar igual. Entonces, de acá para abajo, de ahí para abajo, siempre que te refieras a la letra C punto, te referías a cursada, M punto es materia. ¿Sí? Bien. Entonces, materia es igual a ID materia de cursada. Bien. Perfecto. Entonces, vos decís, bueno, pero yo quiero ahora que me aparezca el nombre de la materia. Ya como reuní estas dos tablas, cursada y materia, como reuní con materia, tengo el nombre de la materia. Podría ponerlo ahora en el select, ¿sí? Puedes ponerlo después del count o antes del count, como vos quieras. Perfecto. Pero tengo un pequeño problema todavía. ¿Alguien sabe cuál es el problema que tengo ahí? No, porque ya no es más producto, sino que ya lo reuní acá. Creo que ahí va a decir el título de la tabla, va a decir nombre, materia y va a saltar los números nada más. A ver, mira, copiate esto o ejecutalo y después va a dar un error y después lo editamos. ¿Qué dice acá? Dice, la columna ID de materia, ¿sí? No está en la lista de campos o es desconocida. ¿Qué me está queriendo decir? Ah, mira, vamos a ver acá. Vamos a editarlo. Bien, me dice, mira, cuando vos usás una cláusula de grupo, ¿sí? Perdón, cuando vos usás una función de grupo, ¿sí? Y querés mostrar al lado de la función de grupo otro campo, ese campo tiene que estar además en la cláusula group by, ¿sí? Quiere decir que para que me permita mostrar al lado de la cantidad de alumnos inscriptos el nombre de la materia, tiene que estar también ese campo en la cláusula group by. Entonces yo en el group by le voy a decir que agrupe por ID de materia, coma, y por nombre de materia. Si no, no lo voy a poder mencionar en el select. No, fíjate que el group by no es una condición del where, ¿sí? ¿Saben cómo va a trabajar esto? A ver, ejecútalo. Cursada, ¿qué no? Ah, porque ponele... Tenés que poner C punto. A ver. Debería ser lo mismo. Hay una coma, me parece. Una coma de más en nombre materia. Ah, sí. No, está bien. Al lado del Está bien. select. ¿O está bien? A ver, pará. Estaba mirando yo ahí arriba. Nombre materia. Quiero que aparezca nombre materia, coma, y la cantidad. ¿Se llama nombre materia el campo? ¿Está bien así escrito? Nombre guión bajo materia. A ver.
Vamos de nuevo. No podemos estar tan chicatos. Select, nombre. Ah, nombre, guión bajo materia. Nombre, guión bajo materia. No. Cursar. M.id materia. Nombre, guión bajo. Nombre, materia. Where M. Cursada ID materia. A ver, ponelo del otro lado del count a eso, por las dudas. Que aparezca la cantidad. Debería poder ponerlo como quiera, pero... O sacalo de momento, a ver, y ejecutalo, a ver qué es no lo... Ah, pará. Claro, eso. Bien. Bueno, ahora mostrar el nombre de la materia. Mostrar el nombre de la materia, como lo teníamos recién. A ver ahí. Nombre de materia. Y en el group by también ponele que lo agrupe por nombre de materia. Ahí está. El error estaba en otro lado. Entonces tenemos, con la cantidad 1, hay 1 en matemáticas, hay 2 en laboratorio 1, ¿sí? Vamos a editar de nuevo la consulta, para que vos veas, para que veamos. Lo siguiente, que acá yo podría poner el nombre de la materia primero y después la cantidad, ¿sí? Es lo mismo, no debería haber problema. El error estaba en otro lado. Pero también tiene que quedar claro que para que yo pueda proyectar en el select, ¿sí? Cuando tengo una función de agrupamiento, para que pueda proyectar otra columna que no esté bajo una función count o algo, la tengo que poner en la cláusula group by, ¿sí? Eso es importante. Tiene que haber una función de grupo. A ver, fíjate que cuando ejecutamos esto, y esto les va a servir después para otra cosa, cuando ustedes ejecutan esto, quiero ver, para que vean el resultado. De nuevo. Cuando ustedes ejecutan esto, fíjense, aparece, la primera columna tiene, en este caso, el nombre de materia, pero la segunda columna, fíjense, que tiene el nombre de la función de grupo, ¿sí? Puede suceder que acá ustedes digan, no, yo no quiero que aparezca el nombre del campo, me gustaría que aparezca materias, por ejemplo, o nombres de materias, o un título armado por mí, supongo que quiero acá, materias, y acá quiero que aparezca cantidad, la palabra cantidad. Entonces, así como vos renombrabas las tablas, podés darle un alias a las columnas también. Eco. Vos podés decir, esa columna, esta columna que aparezca como materias y la otra, claro, as. Esta como materia y la otra que aparezca como cantidad. Bien. A ver si ejecuto. Eso, sí, exactamente. Sí, sí. Si el título que le quiero poner a la columna tiene espacios entre medio, lo pongo entre comillas. Exactamente. O entre apóstrofe. Bien. Bien, ahí tengo. ¿Ven? Entonces, le puedo renombrar cuando proyecto los nombres de las columnas. Se pueden renombrar cuando proyecto los nombres de las columnas. Había puesto una consulta más, pero ya no van a tener consultas tan complejas. A lo sumo por ahí, si necesitan alguna cantidad o algo, tienen estas funciones de agrupamiento. Pero lo que más van a usar, ¿sí? Acá van a hacer, hacer un insert, un update, un delete o un select con un join, ¿no? Reuniendo 2 o 3 tablas y bueno, y no va a ser tan complejo. Bueno, hagamos una cosita.
seguramente el martes. ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar? Lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es lo siguiente. Y esta la idea es que la haga también un miembro del equipo. Arme todo el esquema del proyecto, ¿sí?, con las clases del modelo que vamos a armar, y después cada uno se va a encargar con las clases de funcionalidad especial. Ya van a ver qué vamos a hacer. Entonces, en un nuevo proyecto, ¿sí?, que en mi caso le puse de nombre Universidad Grupo X, en el paquete principal del proyecto vamos a agrupar a nuestras clases en dos grandes proyectos, en dos grandes paquetes. El primer paquete va a ser el paquete al que le vamos a llamar modelo, que va a ser todo el conjunto de clases que va a representar a nuestro modelo de datos, es decir, que va a representar a nuestro esquema de base de datos, ¿sí? Y luego, lo que voy a hacer es, en el mismo paquete universidad, voy a crear otro subpaquete en donde más adelante vamos a construir las vistas. Todavía no les dimos las pistas de cómo queremos que sean las vistas, ¿sí? Por lo pronto, vamos a empezar a trabajar con el modelo. ¿Qué clases vamos a poner en el modelo? Las clases que representen a nuestro modelo de base de datos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a representar con clases a las tablas que nosotros tenemos en nuestra base de datos. A esas clases que representan las tablas que tenemos en nuestra base de datos las llamamos entidades, ¿sí? Son clases, entidades. Son clases que van a representar objetos que yo después en algún momento voy a necesitar persistir, voy a necesitar guardar, ¿sí? La pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Cuántas tablas tienen ustedes en el modelo de base de datos? ¿Cuáles son las tablas que ustedes tienen en el modelo de base de datos? 3, exactamente. Y voy a dejar a mano, ¿sí? Esquema de base de datos, tenemos 3 tablas. Cursada es la tabla más compleja, que es la que está asociada, de alguna manera, a la tabla alumno y a la tabla materia. ¿Ok? Entonces vamos a centrarnos en las tablas independientes. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en la tabla alumnos. Vamos a representar con una clase a la tabla alumno, ¿sí? ¿Cómo represento eso? De la siguiente manera. Nuestra clase alumno, ¿sí? Nuestra clase alumno, ustedes después van a armar el modelo UML bien prolijo, ¿no? Yo en este caso estoy haciendo acá como medio caricaturesco, pero bueno, acá vamos a tener nuestra clase alumno, ¿sí? Y los atributos que va a tener nuestra clase alumno van a ser, los nombres de los atributos van a ser del mismo tipo y mismo nombre que tenemos en nuestra base de datos. Es decir, que si en la base de datos tenemos una tabla alumno que tiene los atributos o los campos, ID-alumno, nombre, apellido, fecha-NAC, legajo, bueno, la buena práctica es que acá tenga exactamente lo mismo. Y respetando el encapsulamiento, ¿sí? Privados, voy a tener ID-alumno, ¿sí? 2 puntos. ¿Y de qué tipo va a tener que ser acá? Fíjense que en MySQL, en la base de datos, alumno es de tipo int, ¿sí? ¿Tenemos un tipo entero también acá en Java? Sí. ¿Sí? Tenemos el int. Bien, entonces le decimos que es entero. El otro atributo que tendríamos es nombre, ¿sí? Es nombre. ¿De qué tipo va a tener que ser? Porque en la base de datos es de tipo varchar, pero yo acá, ¿cómo represento una cadena? String. De tipo string. Exactamente, de tipo string. Voy a tener también apellido, y de la misma manera va a ser de tipo string, ¿sí? Voy a tener fecha-NAC de nacimiento, privado, fecha-NAC, ¿sí? Que va a ser de tipo, ¿qué tipo sería el más adecuado acá en la base de datos? Es date, ¿sí? ¿Cómo aprendieron a manejar las fechas ustedes acá en Java? En el módulo anterior.
tengo el tipo date también, pero si no, el más adecuado, el más moderno, por decirlo de alguna manera, es local date, todo junto, Lautaro. Exactamente. O sea que acá podría ser un local date, ¿sí? La fecha. Para legajo, ¿sí? También sería un entero, perfecto. Y estado, ¿de qué tipo va a tener que ser? Booleano. Booleano. Booleano, ¿sí? Que acá es booleano. Perfecto. El legajo podría ser long, en el caso que fuese un DNI. El legajo podría ser, sí, si lo quiero manejar como un entero largo, ¿sí? Long podría ser. ¿Estamos? El legajo podría ser tranquilamente un long. Igual el DNI entra en un enter. Puede ser, sí, puede ser. Cualquier cosa, cualquier inconveniente que tengan, total acá tienen un entero, mira, de 11 caracteres, de 11 posiciones, ¿sí? Mira, supuestamente no tendrías que modificar nada en la base de datos, ¿sí? Si lo pones como long. Si no, fíjate si te lo toma en la base de datos como big int, un entero grande, ¿sí? Pero no debería hacer falta modificar nada. Ahora, ¿qué tengo que tener además? Bueno, aparte de los atributos, debería tener un constructor de alumno, porque en algún momento yo voy a necesitar en mi aplicación poder crear un alumno sin parámetros, ¿sí? Y después setearle los datos que necesite. Entonces, la buena práctica es tener un constructor por defecto, ¿sí? Vacío. Tener un constructor que me permita recrear un alumno con todos los atributos. El ID, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el legajo y el estado, ¿sí? Tener un constructor que me permita inicializar todos los atributos. Y además, un constructor que me permita inicializar, fíjense que estoy sobrecargando el constructor, voy a tener 3 formas de crear un alumno. Sin nada, con todos los datos incluido el ID, y el otro es con todos los datos menos el ID. O sea, solamente el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el legajo y el estado. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería lo mínimo que necesitarían para poder construir un alumno. Además, sería conveniente tener los métodos getter and setter. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. Escucho. El constructor vacío de alumno, si lo dejamos sin cuerpo, arma un objeto de alumno con todos los valores inicializados en null o con todos los valores, claro. Simplemente guarda la memoria y... No, sino lo que hace es crea un objeto alumno con todos los atributos inicializados con sus valores por defectos. Los que son numéricos en 0, los que son objetos en null, por ejemplo. Me crearía un alumno cuyo ID alumno va a ser 0, el nombre null, el apellido null, la fecha de nacimiento null, el legajo 0, el estado en falso, por defecto. ¿Se entiende? Me crea un objeto con sus atributos inicializados con sus valores por defectos. ¿Sí? Se entiende, eso, profe. Bien. Ahora, ese sería nuestra clase alumno. ¿Sí? El UML de alumno. Para materia pasaría lo mismo, ¿sí? Nosotros tendríamos una clase materia, estoy rayando acá arriba, pero bueno, yo para que se vea también, materia, y seguiría la misma lógica, ¿sí? Que tenga como atributos los mismos campos que tiene materia, ¿sí? Privado, ID materia, ID-materia, de tipo entero, nombre, materia, de tipo string, ¿cierto? El año, de tipo int, y el estado, también privado, de tipo booleano. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Eso para materia.
Además, de nuevo, un constructor para materia vacío, un constructor para materia que inicialice todos los atributos, incluido el ID, el nombre, el año y el estado, y un constructor con todos los atributos menos el ID. O sea que con el nombre, el año y la edad. ¿Sí? Además de los getters and setters. ¿Sí? Ahí en el de arriba era estado, no era edad. En el tercer constructor. Ah, perdón. Era para ver si estaban atentos. Era para ver si estaban despiertos. Bueno, el que se durmió fui yo, me parece. Bueno, acá tienen, entonces, esta sería nuestra tabla materia. Vamos a ver qué pasa con, qué pasaría con nuestra... ¿por qué me cambié el color también? La clase cursada. Con cursada, exactamente. Porque cursada mantiene una relación, ¿sí? Entonces, vamos a modelar acá nuestra clase cursada. Nuestra clase cursada, ¿sí?, tendría los siguientes atributos. Tendría ID de cursada, ID-cursada, que es de tipo Integer. Int. Int, ¿sí? Lo puedo manejar así como un me primitivo. entendieron. Ahora, cursada tiene una relación ¿con quién? Con materia y con alumno. Con materia y con alumno, pero el primer atributo mantiene una relación con alumno, ¿sí? Entonces yo acá no tendría un ID de alumno, tendría directamente ¿qué cosa? ¿Un qué? Un alumno. Un alumno. Un alumno, tendría un alumno de tipo Alumno. alumno, ¿sí? Entonces, ya ahí con eso estoy diciendo que materia tiene un alumno, ¿sí? Bien, continuamos. Y ahora no tiene una ID de materia. A nivel clase está relacionada directamente con un objeto de tipo materia, ¿sí? Entonces, ahora también digo que cursada tiene, así como tiene ID de cursada, así como tiene un alumno, tiene también una materia. Y tiene además, ¿qué otro atributo? La nota. Una nota, ¿sí? Que era de tipo doble, lo habíamos manejado, ¿no? Y ahí están preguntando, una nota, exactamente. Ahora, también acá, lo mismo. Tendría un constructor, cursada, vacío. Tendría un constructor, cursada, con todos los atributos, incluido el ID, o sea, un constructor que reciba el ID, que reciba el alumno, que reciba la materia y que reciba la nota. Y uno que reciba todo menos el ID. Cursada, que reciba todo, o sea, que reciba el alumno, porque en algún momento voy a necesitar crear una materia sin el ID y en otro caso voy a necesitar crear una materia sin ID cuando la quiera agregar, pero voy a necesitar crear una materia con ID cuando traiga una fila de la base de datos para reconstruir una materia determinada. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Lo que sí quería preguntarle era por los constructores vacíos que le puso a todos. Supongamos que después en algún momento no lo usamos nunca. Igual sería buena práctica tenerlo. Sí, porque ¿cuándo los podría usar? Y los podría usar al constructor vacío cuando yo diga, bueno, mira, voy a crear una materia, por ejemplo, vacía. Estoy en la vista de modificación de materia, de actualización de materia. Entonces, creo una materia vacía, ¿sí? Y, no sé, o voy a crear una materia por primera vez. Entonces, tengo dos formas de crear una materia por primera vez. Creo una materia vacía y después le seteo cada uno de los datos, ¿sí? O directamente creo una materia con los datos como nombre, año y estado, por ejemplo.
Hay situaciones en las que puedo llegar a necesitar instanciarla. Si no la necesito, si no llegase a necesitarlo, no importa que esté. Es buena práctica tenerlo. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, perfecto. Es buena práctica tenerlo. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el trabajo de ustedes? El trabajo de ustedes va a ser hacer esa representación directamente en NetBeans, ¿sí? Crear la tabla materia, la tabla alumno y la tabla cursada. ¿Lo hacemos uno solo por grupo? La idea es que lo haga uno solo por grupo, que uno del grupo lo haga, ¿sí? Yo les doy 10 minutos para que lo hagan y uno de ustedes me va a mostrar. ¿Puede ser? ¿Cómo les quedó? Bueno. Una consulta antes, profe. Sí. ¿Por qué? Con Perdón, respecto a lo... antes que avance, perdóname, antes que avance. ¿Por qué uno solo por grupo? ¿Sí? Porque son sencillas estas clases, ¿sí? O sea que podría, o sea, ¿qué tiene que suceder? Uno del grupo crea el proyecto, lo sube a GitHub, ¿sí? Agrega a los demás como colaboradores, Los otros lo descargan, ¿sí? Y de ahí en más, cada uno va actualizando algo en particular. Podría uno crear el proyecto vacío, subirlo, agregarlo como colaborador y decirle, bueno, mira, yo hago materia, vos haces alumno y vos haces cursada. ¿Se entiende? Pero como son sencillas estas 3 clases, podría tranquilamente uno del grupo crear el proyecto con la estructura que les dije, ya crear las clases del modelo y después sí, cada uno hacer las otras clases con funcionalidades adicionales. ¿Sí? Cada uno va subiendo esas tareas. Perfecto, profe. Bien. No sé cuál era la pregunta. Perdona que te corté justo, pero antes de olvidarme quise decir eso. Sí, sobre los atributos de tipo primitivo en las clases esas. Sí. ¿Serviría ponerlas en su wrapper por si las llegáramos a necesitar en nulo? Es que vos, a ver, no. ¿Por qué? Porque de última, vos en tu base de datos, ¿sí? El null de acá es otro significado, por decirlo de alguna manera. Uy, borré todo. ¿Sí? O sea, no tendría, o sea, no está mal si lo pones con wrapper, pero no es necesario. Listo, listo. Bien, perfecto, Ezequiel. Profe, ¿bajo Sí. qué paquete creamos esas clases? Que no vi A ver, porque- si puedo. El models. El modelos. Claro, así ves. El modelo, acá el modelo, crearías, ¿sí? Tenés dentro de tu proyecto, en el paquete modelo, ahí empezamos. New, Java Class, y vamos a la primera. Por ejemplo, la más sencilla. Vamos a ir, ya no podría empezar con cursada porque no tengo alumno ni materia. ¿Sí? Podría empezar o con alumno o con materia, con cualquiera de las dos que son independientes. Alumno. ¿Sí? Una clase común y corriente. Y ahí le voy metiendo. ¿Sí? Reanudar. En este caso tengo alumno con todos sus atributos, el constructor vacío, el constructor con todos los que inicializa todo, incluido el ID, el constructor que inicializa todo menos el ID, y ahora agrego acá insert code, getter and setter, de todos los atributos de alumno. Perfecto. Ya tengo la tabla, la clase alumno creada. ¿Sí? Vamos ahora, salvo los cambios, a materia. Hacemos lo mismo. Clic secundario, new, Java class, materia. A ver si alguien la pasa por el chat. Yo la rescato acá. No importa si no pasó toda. Acá tengo materia. Bien. Pego acá. Bueno, en materia tengo ID materia, nombre materia, año y estado.
Bien, él le puso año acá, estado, los getter and setters, perdón, faltan, ¿no? Entonces, el secundario, insert code, getter and setters, para todos los atributos de materia. Bien, generada ya la clase entidad materia. Vamos ahora a cursada. Un espectáculo estos chicos. Le pasé solo lo que va adentro, sin los Está getter y bien. setter. Bien. Acá lo estoy rescatando. Acá en cursada. Tengo los atributos ID de cursada, alumno, materia, nota. Genial. Constructor con todos los atributos, incluido el ID. Constructor con todos menos el ID. Recibe alumno, recibe materia. El constructor vacío. Perfecto. Y le vamos a generar los getters and setters. Insert code. Perfecto. Bien. Ya tenemos todo eso ahí. Genial. Bueno, yo ya tengo representada con clases las entidades, ¿no? Tengo representado el modelo. Ahora bien, me va a interesar, también desde mi aplicación, poder conectarme a la base de datos. ¿Recuerdan la clase de ayer que yo les comentaba que cada gestor de base de datos pone a disposición de los desarrolladores los drivers para poder establecer la conexión a la base de datos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer ahora es agregar a mi proyecto esos drivers. Cuando les pasé el archivito, eso lo puedo descargar de la página oficial de MySQL, ¿no? Ustedes descargaron un archivito como este, no sé si se alcanza a ver acá abajo, un archivito jar. Un jar sería como un archivo comprimido, ¿sí? Con clase Java. Bueno, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. En mi proyecto, ¿sí? ¿Cómo agrego esa librería a mi proyecto? En mi proyecto, vieron que tengo acá una carpeta librerías. Voy a hacer clic secundario y voy a elegir agregar jar. Y elijo el archivo jar que voy a agregar. En mi caso lo tengo en descargas. Y se llama MariaDB, es el nombre del driver. ¿Sí? MariaDB Java Client versión 2.3. Abrir. Si yo despliego acá, fíjense que ahora tengo el driver de conexión. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora lo que voy a necesitar es lo siguiente. Crear una clase que establezca la conexión. ¿Sí? Voy a necesitar... voy a necesitar crear una clase que me permita crear un objeto que es el que se encargue de establecer la conexión a mi base de datos. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Okay, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Puedo hacerlo en otro paquete externo, pero yo lo voy a, a la conexión la voy a usar dentro del modelo. Las otras clases especiales que voy a agregar, que ya voy a decir a qué me refiero con clases especiales, voy a crear mi clase conexión. ¿Sí? Voy a, parado ahí en mi paquete modelo, new Java class, le voy a poner de nombre conexión. O el nombre que quiera, algo que dé a entender que es una conexión. ¿Sí? Puede ser context. Puede ser context, connect. ¿Sí? Un nombre que dé a entender que esta clase es la que va a permitir establecer la conexión a la base de datos. ¿Sí? Mi clase conexión va a tener lo siguiente. A ver que minimizo esto para que no se confundan. Yo estoy trabajando con la conexión que he creado acá en modelo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo lo más prolijo posible. Primero, vamos a poner la URL en donde se encuentra nuestro servidor de base de datos. ¿Sí? Y la URL siempre se arma de esta manera. Si yo me voy a conectar a una base de datos MySQL, empieza así siempre la URL. JDBC, MySQL, // y el IP en donde se encuentra el servidor. ¿Sí? Si yo sé que el servidor está en el 192,
168.0.10, pongo el IP. Pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que emulábamos tener otro servidor con SAM, pero en nuestra misma computadora? ¿Sí? Entonces, o pongo el IP de mi computadora, pero como sé que puede llegar a variar, porque a lo mejor el router cada vez que me conecte le genera un IP diferente, ¿qué palabrita era la que estaba acá? Que representa... Localhost. Eco. La Localhost. palabra clave, localhost, hace referencia al IP de mi computadora. ¿Sí? Al IP de mi computadora. Localhost. Bien. Eso es... cuando hago un ping, Lautaro, poner 127.0.0.1 es como que hacer un ping a mi propia placa. ¿Sí? Mira, si yo acá pongo CMD y pongo ipconfig, el IP que tiene mi computadora que está conectada a red inalámbrica es 192.168.0.115. Ese es el IP de mi compu. El localhost equivale a ese IP, en este caso. ¿Sí? Ahora bien, y acá el nombre de la base de datos después va. Ah, pero mi base de datos no se llama universidad, se llama universidad group, tal cual lo tengo en SAM, en MySQL. Grupo 4, grupo 1, no sé, el nombre que le pusieron ustedes a la base de datos. ¿Sí? Yo le había puesto en phpMyAdmin, a mi base de datos le había puesto universidad com2, así, todo en minúscula. Entonces acá va el nombre, universidad com2, así se llama mi base de datos. ¿Ok? Bien. Está, sí, ahí pasa el compañero otra forma de conectarse, ¿sí? Que es poniendo el puerto, ¿sí? Acá, después de localhost, el puerto en el que escucha, en el que está escuchando nuestro gestor, ¿sí? Yo en este caso no lo voy a usar. Profe, ¿eso nos daría conexión a todas las bases de datos? Esto me daría conexión a todas las bases de datos que estén alojadas en un servidor. Perdón, esto me daría conexión a la base de datos con este nombre que está en un Claro, servidor de no MySQL. el del puerto, decía yo, 2.2306. Claro. A ver, en el caso de SAM, miren, cuando ustedes instalan SAM, está escuchando. ¿Sí? Me dice, en el IP de esta máquina, en el puerto 3306, yo escucho peticiones que vengan para la base de datos MySQL. Ese es el puerto. ¿Sí? Eco. Exactamente. Bien. Segundo, vamos a establecer, yo para conectarme a la base de datos necesito un usuario y una contraseña. Pero ¿cómo? Si yo cuando entro a PHP, yo hago clic acá en SAM, en admin, y entra directamente. Bueno, porque automáticamente él hace el trabajo por mí. Pone como usuario root, ¿sí? Administrador, y no tiene password mi base de datos. Por eso en password vacía. ¿Sí? Perfecto. Ahora, yo voy a saltear este atributo por ahora. Y voy a pasar acá. ¿Esto qué es? ¿En dónde estoy parado acá? ¿En dónde estoy parado acá? ¿El constructor, creo? En el constructor. ¿Se acuerdan que mi clase se llama conexión? ¿Sí? La clase, la clase se llama conexión. Este es el constructor de la clase, ¿no? ¿Qué hace esto? Class for name. Fíjense que dice class for name, class.forName, de la clase, hay una clase llamada class, que tiene un método estático que se llama forName, que le paso por parámetro un string. ¿Qué le paso por parámetro? Paquete.subpaquete.nombre de clase. ¿Sí? Esto equivaldría a que yo hiciera algo así. New, ¿sí? Voy a crear un objeto de una clase que está en el paquete org, MariaDB, JDBC, y se llama, y se llama driver la clase. ¿Sí? Equivaldría a algo como eso.
¿sí? Equivale a eso. Es otra forma de instanciar un objeto. Ahora, pero ¿en dónde está esa clase driver? Esa clase está, ¿en dónde está la clase driver que me dice que está en un paquete llamado JDBC, su paquete MariaDB? Está acá dentro del archivito jar que ustedes pusieron. Fíjense que si yo despliego en librerías, el archivito jar, acá tienen, ¿ven? Paquete ORG, paquete MariaDB, paquete JDBC, acá, ORG, MariaDB, JDBC, acá debería estar la clase driver. Ahí está, estoy instanciando un objeto de esto que no es una clase, no es un archivo Java, es un archivo class, es decir, es una clase que ya está compilada. ¿Sí? Dentro de los archivos jar, ustedes tienen clases compiladas ya en bytecode. ¿Sí? Por eso los instancio de esta forma. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando se ejecute el constructor? Lo que va a suceder es lo siguiente. Se va a crear un objeto, ¿sí? Se va a crear un objeto, que va a representar una conexión, ¿sí? Que va a representar una conexión a nuestra base de datos MySQL, ¿sí? Bien. ¿Qué está aclarando acá? Está aclarando... Esperen que quiero buscar. Está aclarando acá que puede producirse una excepción, ¿sí? Que este constructor podría lanzar una excepción del tipo class not found exception. ¿En qué caso les parece a ustedes provocaría un error el constructor de conexión? Un error de este tipo. Que no cargamos la librería. Si no cargamos la librería, exactamente, ¿sí? Entonces podría suceder, no si no se pudo conectar, sino si no se cargó la librería. Esto carga la librería, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Qué tengo acá? ¿Qué es esto también? Otro constructor. El constructor Otro completo. constructor, ¿sí? Que me permite, que está sobrecargando este otro. En este constructor, ¿sí? Me carga los drivers de conexión y los atributos ya están inicializados para conectarme a esta base de datos. Este otro es si yo digo, bueno, quiero conectarme a otra base de datos. Entonces me da la posibilidad de que pase otra URL, otro usuario, otro password, ¿sí? Esto lo dejo por las dudas que yo necesite, ¿sí? Por las dudas que yo necesite en algún momento hacer alguna prueba con otra base de datos, ¿sí? Que esté en el mismo servidor. Lo puedo dejar. Si yo lo saco esto, no hay problema. Total, yo el que voy a usar, el constructor que voy a usar siempre va a ser este. ¿Está? Lo dejo para que tengan otra posibilidad. Perdón. Era control Z. Para que tengan otra posibilidad de conectarse si lo necesitaran. Ahora bien. Bueno, pero esto lo único que hace es carga los drivers. ¿Sí? Yendo un poquito más abajo, tengo esto. ¿Qué es esto? Un getter. ¿Dónde estoy parado acá? Sí, pero... sí, un getter. ¿Qué sería qué cosa? Un método. Estoy en un método, ¿no? Este es el que... ¿sí? El constructor cargó los drivers. Cargó o le avisa a mi aplicación que se puede conectar, si quiere, a una base de datos MySQL. Pero no estableció la conexión. ¿Sí? ¿Cómo establece la conexión ahora esa base de datos? De esta forma. De la clase Driver Manager invoca el método getConnection. ¿Qué necesita el método getConnection? El método getConnection necesita que yo le pase todo un string, toda una cadena formada por la URL. ¿Cuál es la URL? ¿Qué dato tenía la URL? El localhost. La dirección. Y el La nombre dirección de en donde se encuentra nuestra base de datos, ¿sí? Más una cadena que siempre es así, ¿sí? En donde paso zona horaria, en donde paso formato de fecha que voy a usar por defecto,
¿sí? Más esa cadena que siempre es así. Más, o sea, concatenado de más. La propiedad user y el nombre de usuario. Más la propiedad password seteada con el password. Entonces, cuando yo invoco el método getConnection, cuando se invoca el método getConnection con toda esta cadena, genera un objeto que es de tipo, fíjense que inicializa una variable conexión, que es una variable atributo. Genera un objeto de tipo connection. ¿Sí? Un objeto de tipo connection. ¿Me van siguiendo hasta acá? Básicamente lo que me está diciendo acá es que yo podría hacer así. Tener una variable de tipo connection, ¿sí? Llamada, que es lo que vieron en la presentación con el profe, con igual a driver, perdón. Pero, espera que se me traba el... Ay, Dios. Uy, no me responden. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, sí. ¿Para que no me está respondiendo? Ay, Dios. No responde. Para. Esperen, por favor. Ahí, botón reset. Chao. Sí, ahí reinicio, no se vayan. Era mentira, profe, no se vayan. Puta madre. Adiós, profe. Profe, no le puso pausa el video. Tenés el poder, Weber. Encima quedó grabando. Vos verás. Después el profe edita el video con el Vegas y corta todo esto. Bueno, volviendo para atrás, tenemos. Esto le quería decir. Cuando yo hago driver manager.getConnection, me genera un objeto connection, ¿sí? Entonces, no veo que se me vuelve a trabar acá. Entonces, yo podría decir que tengo una variable de tipo connection con igual a, y si hago driver manager.get connection y le paso acá toda esa cadena con la URL, con este usuario, password, él me va a generar un objeto de tipo connection. Y ustedes dirán, va, muy lindo, ¿y para qué me sirve ese objeto connection? Bueno, ese objeto connection es el que te va a permitir, a través de él, enviar peticiones a la base de datos, es decir, poder enviar un insert, poder enviar un update, poder enviar un delete. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, Profe, sí, escucho. el SQL exception es cuando no está la base de datos activa, ¿no? Claro. O la conexión, o que la conexión no llega por algún motivo. Cuando, claro, esta excepción, ¿sí? En este caso, se va a producir si no existe la base de datos que yo estoy especificando acá. Si no existe la base de datos, o me equivoqué en el usuario, o me equivoqué en el password. ¿Sí? Ahí se va a producir una SQL exception. ¿Está? Ahora, una modificación, ¿sí? Y bueno, y ahí inicializó el atributo conexión, ¿no? Me devuelve una conexión.
Tenía que Bien. cambiar la URL. Bueno, no sé si va a probar que anda. Ah, tenés razón. JBC, Universidad Com2. Era, ¿no? En mi caso. Perfecto. ¿Y cómo puedo probar esto? ¿Cómo puedo probar si esto funciona? Bueno, me voy al main, ¿sí? Me voy al main y acá puedo crear un objeto de tipo conexión, igual a new conexión, ¿sí? Creo un objeto de mi clase, pero esto está en otro paquete. Ahí lo importé. Me avisa que acá podría producirse, ¿se acuerdan que el constructor avisa, no? Fíjense que acá el constructor avisa, cuando hago un new, estoy usando este constructor, que podría producirse una class not found exception, ¿no? Entonces, cuando lo voy a usar, esto no va a compilar hasta que yo no maneje el error, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir acá que encierre esa sentencia en un try catch, ¿sí? Entonces, de esa manera, le estoy diciendo que esta es una línea peligrosa, que si se llegase a producir esa excepción, entre acá y haga algo, ¿sí? Yo acá podría borrar esto y decir, bueno, que si entra acá, muestre, por ejemplo, un J, option, pane, punto, ¿se acuerdan? Show, show, message, Un message. dialog, null acá, y el mensaje. El mensaje puede ser error de conexión. Podría ser más explícito mostrando el error. Perdón, acá no es error de conexión. Acá es error al cargar driver. Si se produce una excepción acá, cuando instancio un objeto de conexión, fue un error al cargar los drivers, ¿sí? De conexión. Bueno, y ahora, para establecer la conexión, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué método tenía que invocar de conexión? Get connection. Bien. Ahora tendría que invocar de mi objeto conexión, punto, el get connection, ¿sí? Que me devuelve la conexión. Perfecto. Esto me va a devolver un objeto connection. Yo podría guardar acá, en una variable de tipo connection, la conexión, ¿sí? Bueno, me va a pedir que... ¿Qué pasó acá? ¿En qué le erré? Ese también tiene un error, profe. Lanza un SQL exception. Bien. Acá. Bien. Entonces, acá le voy a decir que Y le falta encierre... una C en connection. Sí. Vamos a sacar esto de acá. Si yo hago esto acá, ¿sí? Esto primero me está marcando acá que puede lanzar una SQL exception, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Le digo que encierre también esto en un try catch. O le digo, agrega un catch más, para no volver a poner para no volver a encerrar esto en un try catch. Como yo ya tengo un try catch, le digo, bueno, agregale un catch más a este try. Catchá una excepción más, ¿sí? Fíjense, me paro acá donde está el error, voy a la lamparita, como le dicen ustedes, y le digo, agrega una cláusula catch más. Entonces, fíjense que a este catch va a entrar si en alguna de estas líneas se produce la class no found exception. A este catch va a entrar si en alguna de estas líneas se produce la SQL exception. Y yo sé que si se produce la SQL exception es porque ahí hay un error de conexión, ¿no? Acá, el error, ¿sí? Error de conexión. Recuerden que cuando... A ver, yo voy a separar acá un poquito más para que se ubique. Ven que yo sigo trabajando acá adentro, ¿sí? Si se ejecuta esta línea, se ejecuta esta línea. Si se produce algún error en alguna de estas líneas, entra alguno de estos catch. Si se ejecutan perfectamente, lo salta a los catch. No entra, sigue en las líneas siguientes, sigue ejecutando para abajo. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, sí. Cuando invoco de conexión, bien, cuando invoco de conexión, acá yo abrí la clase conexión, al método getConnection, ¿sí? Ven que acá habíamos visto que adentro del método getConnection lo que hacía era establecer la conexión.
Y si había un error en la URL, en el usuario, en el password, se podría producir esta excepción, ¿no? Y me devuelve un objeto de tipo connection. Acá me había comido la C. Un objeto de tipo connection. Entonces, si yo vengo acá en el main, yo puedo decirle ahora que lo que me devuelva el método getConnection lo guardo en una variable connection. ¿Sí? Ahora acá me dice importar la clase. Fíjate que la mayoría de estas clases, connection, ¿sí? Las clases que estoy usando para conectarme a la base de datos están en el paquete Java SQL. Fíjense. En el paquete Java SQL están la mayoría de las clases que vamos a usar para acceder a la base de datos. ¿Sí? Bien, ahí tengo la conexión. Bueno, yo puedo a esto ejecutarlo ahora. ¿Sí? Parado acá, Shift F6. Si no aparece ningún... sí, fíjate, error de conexión. Me da. O sea que a los drivers los cargó correctamente, pero no se pudo conectar. ¿Por qué no se pudo conectar? ¿Qué error tengo yo? ¿Qué problema tengo? ¿En dónde Pues se podría le haber estado el reinició error? la máquina y no está corriendo el SAM. Eso. El error podría estar en que en conexión le erré en la URL, no se llama universidad, o que no tengo la base de datos activa. No levanté el SAM. Se me desconectó del servidor. Ahí levanto el SAM. Se cayó la base. Ay, para. Bueno, ahora no me lo va a dejar iniciar. No me deja. Necesito que se levante Apache, que es el que emula el servidor. A ver. Espera, dame 2 segundos para que no se bloquee. Entonces, el error era porque no había levantado SAM con el gestor de base de datos. Una vez que están los dos iniciados, principalmente el Apache y obviamente, aparte del Apache, el MySQL, me voy al main y ejecuto. Shift F6. Ahora sí, ¿ven? No saltó ningún error. O sea, estoy conectado a la base de datos. ¿Sí? Estoy conectado a la base de datos. Una query y listo, ¿o no? En el prepare statement, claro, teniendo la conexión, yo podría generar un objeto de tipo prepare statement. ¿Sí? Le puedo pasar, claro, o una query, o podría ser una sentencia de modificación de datos, un insert, un update, un delete. ¿Sí? Como ya se nos va el tiempo,